Bueno, ya inició grabación, ahí ya está grabando. Entonces, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Borrero Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. y hoy vamos a hablar un poco sobre la película Antígona de 1961. Entonces, un resumen muy rápido antes de iniciar con la conversación que tenemos planteada para este video. La película habla un poco sobre la historia de Antígona. Antígona fue la hija de Edipo Rey. Edipo Rey fue el hijo de un rey justamente de Tebas. Y lo que sucede con él es que cuando era muy pequeño, antes de nacer, había la profecía de que cuando Edipo Rey creciera iba a matar a su padre e iba a casarse con su madre. Entonces a él lo destierran, no lo matan aunque querían hacerlo, sino que lo destierran. Y pues por supuesto Edipo crece con otra familia sin saber nada, que él era el príncipe. Y por azares de la vida termina llegando a Tebas, mata a su padre y se casa con su mamá. Y de ese casamiento salen varios hijos. Pero la más importante, por supuesto, es Antígona. Antígona es básicamente la protagonista de esta historia, pero también son importantes Eteocles y Polínices. Entonces, cuando muere el padre, Creonte toma el trono, mientras los dos hijos varones crecen, pero estos dos eran muy orgullosos y se matan por el trono. Sí. Y, y entonces Antígona lo que quería, cuando los dos se matan, Creonte deja que sepulten, que le hagan un entierro griego A uno de los sobrinos. exacto, a Eteocles y no a Polínices. Entonces estaba violando la ley divina, que es algo en lo que vamos a hablar un poco hoy. Entonces, iniciemos de una vez. Entonces, antes que nada, Juan, yo te quisiera preguntar, ¿tú qué opinas de cómo en la antigua Grecia se tenía como tan marcado la ley divina? O sea, cómo era tan importante lo que decían los dioses. Sí, pues la verdad, en lo que he podido ver, digamos, como en lecturas y películas, es que era siempre una cosa muy respetada, ¿no? Por la sociedad y por todos en sí, y que no solamente era que fuera respetada, sino, digamos, como en la religión que dicen que uno debe tenerle miedo, Ah, sí, ¿sí? Que ese miedo genera como un tipo de respeto, de fe. Ujú. de fe, entonces me parece que eso siempre ha sido como muy dominante, pues digamos, en la antigua Grecia y en algunas sociedades todavía, ¿no? Sí, total. En algunas sociedades todavía eso es muy imperante, pero lo que es muy interesante de esto es que en la antigüedad, en la antigua Grecia, cuando ocurre esta historia, la de Antígona, pues la ley divina era tan importante que en muchos casos uno ve justamente en todas estas historias griegas que cuando no se cumple la ley divina, por lo general los dioses castigan a los seres humanos. Y es que esta historia es el caso, justamente es la prueba de ello, porque cuando Creonte no quiere darle sepultura griega a Polínices, pues Antígona lo que va a hacer es, no va a escuchar a Creonte, y de manera sigilosa va a intentar darle entierro a su hermano, a Polínices. Y cuando Creonte se entera de esto, pues él dice, no, 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 quiten ese entierro, dejemos el cuerpo muerto al descubierto para que se lo coman los buitres. Y pues claro, los dioses se enteran de esto, los dioses griegos, y no están de acuerdo. Y ahí es a donde yo quería llegar porque me parece interesante que discutamos un poco sobre la diferencia entre la ley humana y la ley de los dioses, la ley divina. Porque es que en la antigua Grecia se tenían en cuenta los dos. Pero yo te quería preguntar, Juan, hoy en la actualidad nosotros solo tenemos la ley humana, digamos la ley constitucional. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Te parece que deberíamos seguir conservando la ley divina? No, pues a mí me parece que pues ya con el tiempo las leyes se han venido eh, formando a ser más, ¿cómo diría eso? Como justas a todos, ¿sí? Sí. Porque pues habrán situaciones en las que, no sé, digamos, la ley divina diría que está mal, pero por alguna razón no se puede, ¿sí me entiendes? Sí, 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 total. Y eso que todavía las leyes actuales tienen falencias, tienen cosas que no rigen todo exactamente como debería ser, pero pues me parece que así estamos bien, ¿no? Sí, total. Yo, a mí me gustaría hablar un poco rápidamente sobre la Constitución del 91, porque la Constitución del 91, antes de eso,
pues se tenía la Constitución de 1886, que era mm, conservadora, que era religiosa, no se entendían otras religiones distintas a la católica. Y me parece muy interesante porque es en 1941 cuando el Congreso, y todo esto relacionado con la séptima papeleta, por supuesto, es que deciden que la Constitución sea laica. O sea, laico es algo importante. Uy, creo que se fue la luz. Eh, no, 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 no. Se fue la luz. ¿Cómo están? No, no puede ser. Profe, estos son gajes del oficio. Perdón, ya volvemos, ya continuamos. Un solo segundo me conecto a mis datos porque parece que se fue el internet y no puede ser. Bueno, entonces estoy volviéndome a conectar en el Wi-Fi. Yo quiero que se dé cuenta que estos son cosas que ocurren en la vida diaria. Esto es muy común. Eh, no, no puedo creer que se haya ido justo el internet, que se haya ido la luz. Ya, ahí estoy conectado a internet. Creo que ya debería volver. Listo, ya estoy acá. Perdóname, Juan. Yo, Ah, fue el tuyo, creí que era el mío. no me fui yo, me fui un momento, pero no te preocupes. Yo estaba diciéndole al profesor cuando veía el video que estos son gajes del oficio. Entonces me parece chévere que continuemos, no importa. Entonces, lo que estaba Sí, ¿no? diciendo Y yo ahorita, sí, como a él le gusta, ¿no? claro, De momento. natural, por supuesto. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que la Constitución del 91 lo que dice es, bueno, las leyes van a ser laicas, porque por supuesto durante toda la historia se ha tenido esta dicotomía de leyes divinas o las leyes del ser humano. Con la Revolución Francesa, por supuesto, con Kant, con Voltaire, todo esto se empieza a desarrollar y empiezan a decir, y con la ilustración empiezan a decir, no podemos acatar una ley divina porque está sustentada en elementos míticos o en elementos fantásticos. Y eso me parece muy interesante porque, por supuesto, si nosotros comparamos en la actualidad, nosotros ya no tenemos en cuenta la ley divina, o al menos en el papel, porque, por supuesto, eso lo dictamina la Constitución, pero otra cosa ya es cómo se comporte la sociedad, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, pues eso por un lado. Entonces, yo creo que con esto nosotros podríamos como concluir que la parábola o lo que quiere enseñar esta historia griega, esta historia de Sófocles que fue escrita por el filósofo, solo que hacemos referencia a la película, es justamente la dicotomía entre la ley divina y la ley humana. Y cómo en dale. ese tiempo, comparándolo con la actualidad, en ese tiempo era distinto. Era más importante la ley divina que la ley humana. Y ya para terminar, me gustaría que analizáramos rápidamente algo que sucede en esta historia y que yo noto que sucede en todas las historias griegas de la antigüedad, o al menos no en todas para no ser radical, pero sí suceden en muchas. Y es que al final todos se terminan matando, ¿no te parece? Sí, no sé por qué siempre, digamos, no solo en Grecia, sino en el famoso cuento de Romeo y Julieta Sí, de William Shakespeare. Y total. que es muy chistoso que supuestamente Julieta está muerta, Romeo se suicida y ella termina estando viva, se suicida también, y entonces quedan los dos muertos y ya. Sí, eso sucede en muchas historias. En Edipo Rey, justamente el que yo estaba comentando ahorita, también se muere el papá, pues porque termina matándolo Edipo. Se suicida la mamá de Edipo cuando se da cuenta que se acostó con su hijo y que procreó con Sí, él. En esta historia se suicidan Antígona, cuando está encerrada en la cueva. Se suicida Hemón, que lo tengo aquí escrito porque son muchos nombres, que era el hijo de Creonte, cuando se entera que su gran amor Antígona se suicidó, entonces él también lo hace. Pero también se suicida la esposa de Creonte, que la tengo aquí como Eunídice. O sea, cuando ella se entera que su hijo se mató, pues ella también se suicida. Entonces, como que al final todos terminan muertos, pero yo creo que eso lo hacen justamente este tipo de historias para decirle al lector como, oiga, usted debe respetar las leyes de los dioses, porque si usted no lo hace, si usted no acata a la religión, a los dioses, pues cosas malas le van a pasar. Y de pronto esa era una forma como de tomar las mentes de los ciudadanos y moldearlas según lo que pues las personas que manejaban este tipo de religiones, digamos los líderes, querían, ¿no te parece? sí, sí, tal cual. Mm, total. Entonces, yo creo que con esto ya podemos concluir. Perdón por la voz, pero tengo una gripa horrible. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Y ya con esto creo que concluimos el video. Muchas gracias. Esto, Gabriel, gracias, chao.